Definiciones: inmunidad es un estado de resistencia natural o adquirida que poseen algunos organismos frente a una determinada microorganismo u otras sustancias extrañas. Inmunización consiste en la inducción y producción de una respuesta inmunitaria específica protectora, anticuerpos y barra diagonal o inmunidad mediada por células, por parte de un individuo sano susceptible como consecuencia de la administración de un producto inmunobiológico, la vacuna. El objetivo es producir una respuesta similar a la de la infección natural, pero sin peligro para el vacunado. Se basa en la respuesta del sistema inmunitario a cualquier elemento extraño, antígeno, y en la memoria inmunológica. Objetivo de la inmunización: el objetivo final de la inmunización es la erradicación de la enfermedad. El objetivo inmediato es prevenir la enfermedad en individuos o grupos. Vacuna: producto biológico constituido por microorganismos vivos atenuados, inactivados o moléculas que forman parte del microorganismo. Son inoculados en el huésped, con la finalidad de producir una respuesta inmunológica, memoria inmunológica. Inmunidad pasiva versus activa, natural versus artificial. La inmunidad puede ser innata por factores genéticos. Existen personas que están más predispuestas a enfermarse en comparación a otras. La inmunidad puede ser adaptativa de manera activa produciendo sus propios anticuerpos o pasiva por la administración de anticuerpos exógenos. Asimismo, estas pueden ser naturales o artificiales. Si es pasiva es por administración de anticuerpos exógenos, la cual puede ser natural, con anticuerpos maternos que pasan a través de la placenta, artificial, anticuerpos de otro organismo. Si es activa es por fabricación de anticuerpos propios, donde puede ser natural, exposición a agentes infecciosos, artificial, vacunación. Definiciones: las diferentes medidas de salud pública han logrado modificar el curso de muchas enfermedades, de manera que se puede categorizar 4 impactos de la salud pública en las diferentes enfermedades. Control: consiste en la reducción en un determinado lugar de la incidencia y la prevalencia de una enfermedad. Eliminación: implica el control de las manifestaciones de una enfermedad de manera tal que la misma ya no es considerada una amenaza para la salud pública. Se habla de una incidencia cero en una región determinada, es decir, que no hay patógeno en circulación. Erradicación: es la reducción a cero de prevalencia de dicha enfermedad en la población mundial de huéspedes. Resultado de intervenciones de salud pública con altas coberturas, con adecuado programas de inmunizaciones, con altas coberturas de vacunación, vigilancia epidemiológica intensificada y medidas de control efectivas. Inmunidad comunitaria colectiva o de rebaño. Protección indirecta que se obtiene al vacunar a un elevado porcentaje de la población, que permite limitar la circulación del agente etiológico y proteger indirectamente a la población no vacunada. La cobertura de vacunación debe ser alta y debe ser más del 95% de toda la población. Prevalencia y incidencia. Prevalencia: frecuencia de casos. Es la frecuencia de casos de una enfermedad en una población y en un momento determinado serían los casos existentes. Incidencia: casos nuevos. Cantidad de casos nuevos de una enfermedad. Síntoma: muerte o lesión que se presenta durante un periodo de tiempo específico, por ejemplo, un año. Nos sirve para medir la velocidad a la que se producen nuevos casos durante un periodo determinado en una población específica. Se habla de una incidencia cero en una región determinada, es decir, que no hay patógeno en circulación. Ley Nacional de Vacunación 27.491/19 sostiene los principios de universalidad, obligatoriedad y gratuidad de la vacunación. Universalidad: cuando la vacuna está en el calendario de vacunación para una determinada edad, todos los niños o jóvenes y adultos que pertenecen a ese grupo etario determinado deben recibir la vacuna independientemente que posean o no una obra social. Pero no significa que entra toda la población sino el grupo etario especificado por el calendario de vacunación. Obligatoriedad: implica que si está en calendario las personas están obligadas a recibir la vacuna. Gratuidad: si está presente en el calendario de vacunación no debe ser abonada al momento de aplicarse, aunque esta vacuna las pagamos todos con nuestros impuestos garantizando su gratuidad con su acceso, pero no significa que sea gratis, declara la vacunación para todas las etapas de la vida y a todos los componentes del programa de inmunizaciones de interés nacional. Establece la prevalencia de la salud pública por sobre el interés particular.
Esto le otorga al médico una herramienta legal por la cual puede forzar la vacunación pensando en el interés supremo del niño y en la salud pública por encima del interés particular de los padres. Establece vacunación obligatoria del persona de salud y del laboratorio, declara el 26 de agosto, día del nacimiento de Albert Sabin, como el Día del Vacunador y la Vacunadora, en reconocimiento a su inmensa tarea, esfuerzo y compromiso diario. Estrategias de vacunación, vacunación universal, en grandes poblaciones habitualmente basadas en el grupo etario. De esta manera se integran los calendarios nacionales de vacunación, vacunación de grupos de riesgo, dirigidas a determinadas poblaciones caracterizadas por mayor riesgo de sufrir enfermedades o presentar complicaciones de estas. Por EJ, esquemas de vacunación para personas que viven con el virus de inmunodeficiencia humana o vacunación de los pacientes con trasplante de órganos. Vacunación individual. Acuñación de personas con riesgos definidos. Por EJ, fiebre amarilla en viajeros, vacuna antirrábica en mordeduras de animales. Clasificación de vacunas. Las vacunas pueden clasificarse según las características del antígeno utilizado de la siguiente forma. Vacunas vivas atenuadas. Utilizan formas atenuadas de bacterias o virus salvajes. Luego de su administración se produce una infección activa, con replicación viral, que no produce ningún daño en el huésped. La respuesta inmune es similar a la enfermedad natural. Dada esta posibilidad de desarrollar la enfermedad, no se utilizan habitualmente en huéspedes inmunocomprometidos o mujeres embarazadas. La respuesta inmune está además interferida por los anticuerpos circulantes, por lo que no pueden ser administradas simultáneamente con gamma-globulinas. Por la misma razón y considerando la transferencia pasiva de los anticuerpos de la madre al recién nacido, se indican luego de los 12 meses de vida. Son ejemplos de estas vacunas sarampión, rubeola, parotiditis, varicela, fiebre amarilla, polio oral, DPV, Sabin. Vacunas inactivadas. Se utilizan virus o bacterias inactivadas ya sea como partículas completas o como componentes de las mismas o toxoides. Su respuesta inmune, si bien es buena, suele requerir más dosis que las atenuadas para mantenerla en el tiempo. Tienen como ventaja que al no poder producir enfermedad, no hay replicación viral. Pueden utilizarse tanto en embarazadas como en huéspedes inmunosuprimidos. No son interferidas por los anticuerpos circulantes, por lo que pueden administrarse simultáneamente con gamma-globulinas y en niños menores de 12 meses. En el siguiente cuadro pueden visualizar las vacunas vivas atenuadas que se subclasifican en virales y bacterianas, mientras que las inactivadas se subclasifican en virales y bacterias y en bacterianas / virales, es decir, que tienen tanto virus como bacterias. Componentes de las vacunas. 1. Antígenos inmunizantes. 2. Líquido de suspensión, agua estéril, solución fisiológica, gelatina, antígenos de huevo, antígenos derivados de cultivos de tejidos. 3. Adyuvantes. Son sustancias sin efecto inmunógeno que incorporadas a las vacunas aumentan la respuesta inmune de las mismas. 4. Preservantes. Previenen la contaminación por bacterias o hongos introducidos en los frascos multidosis durante su uso. Los más utilizados son el fenol, el cloruro de bencetonio, el etanol y el timerosal. Con respecto a la polémica generada por el posible efecto adverso de este último, la OPS ha informado recientemente que no existe evidencia científica que sustente el mismo. Usos simultáneos y refuerzos. No existen contraindicaciones a ninguna edad sobre la administración simultánea de vacunas. No aumenta la probabilidad de reacciones alérgicas ni altera la producción de anticuerpos. Se deben inyectarse separadas en distintos lugares anatómicos, separadas entre 2,5 y 5 centímetros. Entre la aplicación y aplicación. Los refuerzos de las vacunas son la misma vacuna inicial, solo que con un intervalo de aplicación diferente, es decir, se aplica unos meses más tarde. Cuando son 2 o más antígenos vivos inyectables, se aplica en simultáneo o con un intervalo de 4 semanas, para impedir la interferencia entre ambas vacunas. Cuando son 2 o más antígenos inactivados, se puede dar simultáneamente o con cualquier intervalo. No existe interferencia en la respuesta. Cuando son un antígeno vivo y un antígeno inactivado, se puede dar simultáneamente o con cualquier intervalo. No existe interferencia en la respuesta.
Vías de administración de las vacunas. Sitios anatómicos de las vacunas intramusculares. Lactantes y niños menores a 12 meses. Se aplica en el muslo, 2/3 del muslo en su cara anterolateral externa. En mayores de 13 meses, en la región deltoidea. Obsérvese en la imagen cómo no transcurre ningún vaso o nervio importante por la región deltoidea que pueda comprometer al paciente por la aplicación de la vacuna. Vía intradérmica. Se aplica con la aguja a 15 grados hacia arriba y debe poder observarse a través de la piel, siempre y cuando no contenga como adyuvante hidróxido o fosfato de aluminio. La única vacuna ID es la BCG. Vía subdérmica. Se aplica con la aguja a 45 grados hacia arriba, siempre y cuando no contenga como adyuvante hidróxido o fosfato de aluminio. Vacunas antivirales vivas atenuadas. Triple viral, doble viral, antivaricela. Intramuscular. Se aplica con la aguja en forma perpendicular a 90 grados. La región glútea no debe utilizarse para la administración de vacunas por el riesgo potencial de lesión del nervio ciático. Es menos higiénico cuando usan pañales los menores de 12 meses y tienen más desarrollados el músculo anterolateral externo del muslo. Producción de anticuerpos B2 con vacunas. Como la vacuna es una simulación de infección por un antígeno, no se produce la infección, pero se simulan sus respuestas inmunitarias. En la primera vacuna se va a producir células B de memoria y plasmoblastos que luego se van a ubicar en nichos en la médula ósea. Luego, en una segunda infección o un refuerzo de la vacuna, se va a generar una respuesta incrementada de IgG y puede llegar a ocurrir una primera activación por un linfocito B2 generando la producción de IgM. Acá pueden visualizar cómo existe una fase de latencia que es donde se procesa al antígeno y se realiza la colaboración T-B. Una fase exponencial cuando empieza la producción de IgM. Un estado de equilibrio donde se realiza el switch de isotipo de IgM a IgG y la producción de plasmoblastos se detiene. Una fase de declinación cuando los plasmocitos que no se asentaron en nichos empiezan a morir ya que no reciben señales de supervivencia. De esta manera nunca pasan a ser de vida media larga y son solamente de vida médica corta. En la respuesta secundaria, ya sea por un refuerzo o por un contacto con el patógeno, existe una mayor respuesta inmunitaria. Por un lado, por la existencia de células B de memoria y por otro lado por células T de memoria. ¿Qué es lo que me deja una vacuna? 1. Células B de memoria. 2. Plasmocitos de vida media larga en nichos. 3. Linfocitos TCD4 de memoria. 4. Linfocitos TCD8 de memoria. Anticuerpos con antígenos polisacáridos y proteicos. Los linfocitos B2 son los únicos capaces de producir células B de memoria, en conjunto con células T de memoria. Estos reconocen únicamente epitopes antigénicos de carácter proteico, por lo que será imposible generar memoria inmunológica con epitopes antigénicos de carácter polisacáridos. Pero esto no es ocasionado porque no reconocen epitopes antigénicos de tipo polisacárido, sino que no tienen forma de presentarlo en un MHC para la colaboración T-B. Vacuna conjugada. Acá pueden visualizar que mediante la administración de una proteína carrier se puede sintetizar un MHC de tipo 2, de esta manera la colaboración T-B es posible, ergo producirán memoria inmunológica. En esta última diapositiva pueden observar quién actuaría frente a un epitope antigénico de carácter polisacáridos serían principalmente B1 y BZM, donde la respuesta T será independiente de esta manera no generaría células de memoria. Por otro lado, si a ese polisacárido le agregamos una proteína transportadora o también llamada carrier al epitope antigénico de carácter polisacárido, podremos presentar esta proteína carrier en el MHC de tipo 2 para realizar la colaboración T-B, pero los anticuerpos producidos no van a reconocer al péptido del MHC de tipo 2, sino al epitope antigénico de carácter polisacárido. De esta manera se podría generar memoria inmunológica. Contacto. Si tienes alguna duda con un tema en específico, puedes enviarme un mensaje Telegram, /Medicina Matanza, WhatsApp 11 23 42 53 40. Proyecto del canal. Si quieres apoyar el proyecto del canal, puedes unirte al servidor de Discord. El servidor de Discord busca unificar toda la carrera con varios chats para cada materia de diferentes años.
de manera que entre los 200 a 400 estudiantes de cada materia puedan comunicarse de manera masiva para que puedan preguntar dudas y responderse entre estudiantes avanzados o del mismo año. Sin mencionar la posibilidad de prender el micrófono para poder hacer grupos de estudios más dinámicos. El servidor de Discord también busca enlistar a los grupos de WhatsApp de las diferentes materias y comisiones para que sean de fácil acceso y no estén buscando por todos lados. También busca que los estudiantes puedan recomendar contactos para comprar libros y ambos sin estafas.